con el secretario general del Partido Aprista, don Jorge del Castillo. Él casi está con nosotros la semana pasada, cuando recién se presentó el informe, pero ahora sí vamos a tener la oportunidad de tener una larga conversación sobre el informe de la Comisión de la Verdad, sobre el capítulo del Partido Aprista. Lo tengo acá ya en pantalla, así que vamos a poder comentar algunas cosas sobre él. Don Jorge del Castillo, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. A usted, gracias. En realidad parece, no sé si es una percepción falsa, que hay un cambio de tono en el APRA, que conforme han ido pasando los días, no está Mauricio Mulder haciendo reclamos, los compañeros han guardado más bien un perfil bajo. Alan García ha hecho una declaración general señalando que se encuentra complacido de que no se le encuentre responsabilidad en el tema de los penales, y luego ha habido un silencio. Está en una etapa de reflexión, porque hay que recordar que el día de la presentación del informe, militantes apristas en Ayacucho dijeron lo suyo también en la plaza pública. ¿En qué momento está el APRA frente al informe de la Comisión de la Verdad? Bueno, en primer lugar, lo de Ayacucho lo lamento, porque la expresión de un grupo donde sin duda había militantes, pero tenían unas banderolas, no representa una posición del partido. La prueba es que en el estrado estaba tanto nuestro alcalde, el señor Ludeña, como el presidente regional, Omar Quesada, acompañando y recepcionando como debía ser a los miembros de la Comisión de la Verdad. Ahora, yo me puedo explicar esto porque evidentemente nosotros en Ayacucho tuvimos una cuota muy alta de muertos, ¿no? Entonces, pues no le pedíamos tampoco a los hijos y a los deudos una reacción que ellos habían escuchado el discurso el día anterior. Y la primera reacción de la APRA, como de todo el mundo, fue al discurso del doctor Lerner del primer día. Claro, pero digamos... Es distinto al discurso de Ayacucho. No, y es distinto al informe final. Y que hay una distancia entre el discurso y el informe. Claro, porque el discurso es su discurso. Claro, porque informe es el informe de la Comisión. Cuando uno lee... Digamos, nosotros, digamos, en el mundo de derecho por lo menos, nos regimos por lo que dicen los documentos. Y lo que importaba en ese momento era leer. Claro, pero como usted comprenderá, si en Palacio de Gobierno hay un mensaje oficial y a usted le piden opinión, si usted me hubiera entrevistado el mismo día, de repente yo le hubiera comentado el discurso. La lectura fue un incipiente de lectura el mismo día, porque eso recién estuvo en horas de la tarde en la web. Ahora ya estamos en mejor posición de los acontecimientos, de las conclusiones. Pero ¿qué ve usted cómo hay una serie de distorsiones que se han de entrar al tema hoy día en el diario Perú 21? Lo tiene usted en la mano. Así es. Ahí ponen una conclusión inaceptable, ¿no? Acá dicen, estos son los 64 acusados: asesinato de Rodrigo Franco, Agustín Mantilla, Miguel Pinchelote, etc. Esto es falso. Esto es falso. Esto no es cierto. Y para que vea usted, si tiene el Comercio, permítame el Comercio. Acá está el Comercio de hoy. Aquí está el Comercio, dice, el asesinato de Rodrigo Franco fue asumida por Abimael Guzmán. O sea, el Comercio dice la verdad, Perú 21 dice la mentira. Sería bueno que... Y son del mismo grupo, eso es lo increíble. Sería bueno que se revise lo que dice el informe. Yo tengo acá copia del asesinato de Rodrigo Franco. Lo que dice el informe, ¿ya? Tiene una conclusión. ¿Vamos? Y la conclusión es que ellos consideran verosímil la declaración de Abimael Guzmán, que se la han tomado, se la han recogido del Congreso de Sendero Luminoso del año 91, de la entrevista que ellos tuvieron posteriormente, del testimonio que le han dado la cúpula de Sendero en Chayapalca, e inclusive, ellos no lo mencionan, pero nosotros lo sabemos, de la entrevista que la propia señora Cecilia Martínez tuvo el 26 de junio del año 2001 en la base naval con el mismísimo Abimael Guzmán. Señor del Castillo, sí. Lo que dice el informe, yo lo he leído y lo tengo acá y puedo leérselo, me demoraría una hora en leérselos a los televidentes, pero por si acaso en la página 255, para todos los que estén interesados, es que hay dos versiones. Que la comisión considera verosímil, la que usted está mencionando. Una versión es, la mató el APRA, ¿no? Y bueno, Mantilla, eso está diciendo, y la otra es Abimael Guzmán. Entonces dice, nosotros consideramos que la segunda, o sea, que Sendero Luminoso es verosímil por estas razones, estas, si vamos a entrar pero en ese tema, de ahí a concluir la inversa, me parece que es una irresponsabilidad. No, lo que es extraño en ese caso... O sea, por más que, además no hay que hacer leña del árbol caído. Mantilla tiene suficientes problemas como para que le carguen una cosa en la que no tiene que ver. No es sensata esa imputación. Y afortunadamente existen audios
del mismísimo Abimael sí, que Guzmán. se revelaron pero preconstituidos. Claro, pero que se revelaron en el 2003, ¿no? Pero el audio proviene de hace 12 años. Claro, pues se revelaron en el 2003. Está bien, pues. Congresista, pero hay una cosa muy extraña en ese caso. Al margen de que ustedes no tengan ninguna responsabilidad y, en fin, ni mantillan, ni mucho menos. Eso es una insensatez. Hay una cosa muy extraña en ese caso. El caso continúa en investigación hasta el día de hoy en la Fiscalía, porque nunca se encontraron a los responsables. Bueno, eso será otra cosa. Y ustedes entonces, como no hay responsables, los sospechosos son los apristas, no pues. No, le pregunto. Usted no llega a esa conclusión, me imagino. Pero le pregunto, ustedes eran gobierno, usted era un compañero importante, querido. ¿No hubo pues un celo especial por encontrar a los culpables? Pero por supuesto que sí. Pues no parece, porque uno revisa lo que está acá y no parece en absoluto. Pero en este tema pues hay una vorágine de confusiones porque el Sendero Luminoso, en esa época usted comprenda, es bien fácil 20 años después decir, pero Sendero tenía una serie de compartimentos estancos. Lo que hacía un grupo no sabía lo que hacía el otro. Bueno, Abimael dice eso en la declaración. Abimael dice eso en la declaración. Pero nosotros, y eso lo dice, él lo ha reivindicado en algunos casos, pero en la entrevista con la Comisión de la Verdad dice, tenemos que indagar porque no estoy seguro. Yo recibí un informe. Bueno, pero vamos, no nos perdamos en el tema, en el tema porque este tema yo creo que está bastante claro. Rodrigo Franco fue un aprista muy querido, muy apreciado, y me parece una barbaridad, ¿no? Y una casi delirante, ¿no? Que se sostenga quiero leerle la conclusión. El APRA tenía que ver con ese querido. Antes de entrar a los casos puntuales, yo quería empezar por otro lado. Quería leerle la conclusión final del capítulo dedicado al APRA en el informe de la Comisión de la Verdad, que creo que grafica bien las responsabilidades. Dice, la agudización del conflicto armado interno en el quinquenio aprista se revela mejor con estas cifras. En 1985, el 6.4 de la población nacional y el 7.25 del territorio estaba bajo régimen de estado de emergencia o de un comando político-militar, mientras que en 1990 lo eran el 45.18 de la población y el 29.62 del territorio. Yeah. El gobierno aprista fracasó en esta lucha. Su cambiante accionar expresa que finalmente no pudo romper con la tendencia no solo a militarizar el conflicto, sino a dejarlo luego fuera del control democrático. Sus intentos de hacer algo distinto no tuvieron coherencia y fuerza. Es claro que los sectores sociales más afectados por esta estrategia no tenían la capacidad de hacer sentir la magnitud de su maltrato en la escena nacional y que la sociedad urbana, sobre todo sus sectores más influyentes, preferían no involucrarse en un problema tan duro y finalmente lejano aún de sus hogares. En este contexto, este contexto no afecta el juicio crítico de la Comisión sobre las graves responsabilidades éticas y políticas del gobierno, pues era precisamente su principal obligación defender la vida de sus ciudadanos. Otras implicancias de esta responsabilidad dependen del análisis de casos particulares de violaciones de derechos humanos que son materia de otra sección del informe. Lea la primera, le ruego. ¿Cuál? La primera conclusión del APRA. No, me estoy refiriendo al informe final. Ya sé, del informe final saca usted las conclusiones y lea la primera de la APRA. De las conclusiones generales. No, yo le he leído el informe general. Pero para que usted sea pues, equitativa, lea la primera, nada más. No, claro, una de varias. No le pido más. Déjeme encontrarla. No es tan fácil. Estoy primero en la Acción Popular y tengo que pasar a la siguiente página. La Comisión de la Verdad expresa su reconocimiento especial a todas las víctimas pertenecientes al Partido Aprista. ¿Qué más? Pero eso está clarísimo. Muchas de las cuales fueron autoridades locales que permanecieron en sus puestos a pesar de la intensidad de la violencia. Claro. Y también resalta el esfuerzo democrático realizado por el presidente Alan García Pérez para tener libertad de prensa, elecciones locales, etcétera. Pues muy bien. Esto refleja, doctora, que hubo un esfuerzo importante de mucha gente que sacrificó su vida. El APRA tuvo más de 1000 muertos y el informe reconoce que Sendero Luminoso hacia el 89 realizó una campaña implacable, es decir, el de aniquilamiento selectivo de dirigentes apristas. Y el informe reconoce que el APRA es el partido que mayor cuota de sangre ha puesto en esta lucha contra Sendero Luminoso. Entonces, el APRA empieza una serie de acciones y la Comisión reconoce los Rimanacuis, el Crédito Cero, los programas sociales en la zona altoandina, las microrregiones, el PAIT, más otras medidas políticas. Forma la Comisión de Paz, unificar las fuerzas policiales, que fue un problema, ¿no? Creación del Ministerio de Defensa, creación de la DOES en la Policía Nacional y la creación del mismísimo GEIN, que dicen que inclusive termina capturando a Abimael y lo reconoce ahí. Entonces, todas estas acciones positivas
tuvieron sin duda se fueron resintiendo en el tiempo, porque hubo otras cuestiones de la política. En un país tan complicado usted podrá comprender, viene el tema de la banca, viene el tema de la mismísima crisis económica, entonces hay prioridades que van saltando. Sendero Luminoso generó toda esta hecatombe de los penales, ellos la promovieron. Eso está en el informe pero también. Por supuesto. Entonces, el gobierno aprista, como sin duda también con sus limitaciones, el gobierno de Acción Popular y la etapa democrática, inclusive de Fujimori, actuaron probablemente con mucha impericia en algunos momentos, porque nadie tenía la experiencia para esto, doctora. Nosotros nos hemos preparado para darle justicia social al pueblo, no para meternos en una guerra. En el 85 ustedes postularon diciendo que podían solucionar este problema. Entonces, perdón, pero comprenda. Porque iban a llegar a una negociación con Sendero Luminoso. Perdónenme, pero lo que pasa es que como usted a veces me adelanto los hechos de atraso. No, se excede en sus adjetivos o en sus calificaciones sobre las cosas, pero le digo sinceramente, el APRA recurre a la Fuerza Armada. ¿A quién iba a recurrir? ¿A la Policía Municipal? ¿Al Serenazgo? Tenía que ser la Fuerza Armada. Y la Fuerza Armada cumplió un papel con excesos, como usted quiera, no con política sistemática, generalizada, cosa que no aceptamos, pero sí, sin duda, con algunos excesos. Pero si no hubiera sido por ese accionar democrático con la Fuerza Armada, pues ¿qué cosa hubiera pasado? ¿Cuál sería la hipótesis en estos momentos? El tema de la impericia de la Fuerza Armada es también un tema de la impericia de las fuerzas políticas. Porque nadie estaba preparado. Ustedes en el 85 creían, y Alan García creían que podían negociar con Sendero, que podían llegar a un acuerdo de paz con Sendero. Escúcheme, la clase media peruana, y la limeña fundamentalmente, toma noción del tema de Sendero 2 años después que acabó el gobierno aprista, en el año 92, en la bomba de Tarata. Antes de eso era un tema de la sierra, ¿no? De los cholos, de los indígenas, de los indios. Pero que eso, habían asesinatos en Lima también. Sí, también, pero no había la conciencia. Usted sabe muy bien que la conciencia colectiva recién en la costa se toma a raíz de eso, pese que ya había miles de muertos. ¿Así es? Entonces, obviamente, nosotros estamos ahora ante una coyuntura que trae este informe que tiene muchas cosas valiosas, y en la que el APRA está, como usted ha dicho, está en una etapa de silencio, sí, porque estamos estudiando, estamos leyendo, estamos reflexionando. Hoy día mismo hemos hecho un taller interno, un conversatorio, con gente inclusive fuera del partido, porque estamos analizándole bondades, defectos, apreciaciones positivas. No reconocen pero si usted no me deja todavía terminar de hablar, ¿qué le pasa? No ha parado de hablar, al contrario. A mí no me deja preguntarle nada. Pero si no hemos sacado todavía nuestras conclusiones, estamos estudiando. Nosotros somos absolutamente conscientes. Nosotros no hemos dicho, tiramos el papel al tacho. No hemos dicho eso. Hemos dicho, tomamos este tema con seriedad. Le expresamos nuestro máximo respeto a los miembros de la Comisión de la Verdad. Personas intachables, son gente honesta. Podrán tener su corazoncito, algunos, no lo sé. Pero en este tema yo creo que han trabajado bien, objetivamente. A mí me parece que el informe es muy bueno. Dicen que al contrario, han sido demasiado blandos con el gobierno aprista. Yo creo que el informe es bastante bueno. Entonces, un partido con una proyección de Estado, un objetivo de futuro, pues no puede tomar con irresponsabilidad el tema. No podemos nosotros decir, es que no sirve para nada, váyanse al diablo. No, no es así. Estamos estudiando seriamente y va a ver usted que cuando saquemos una posición definitiva, va a haber autocrítica. Va usted poder apreciar una serie de aspectos que lo estamos evaluando en estos momentos. Yo no le puedo adelantar mucho que usted comprenda a estas alturas, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido una crítica a algunos puntos de la misma comisión. Bueno, han dicho... Unas cosas me parece que están bien, otras no hay tanto. Quienes han dicho que la comisión ha sido bastante blanda con un posible candidato a la presidencia que tiene posibilidades de ganar. Pero, perdón, no hay ninguna blanda? Responsabilidad penal sobre el tema de los penales. Eso ya lo había dicho, permítame, lo había dicho la Fiscalía de la Nación 4 veces. Al margen de quien tenga la razón, podría no haberlo dicho, y ese era el temor que había. Podría no haberlo dicho, es verdad, luego, pero han sido objetivos. La conformación de un comando político-militar, tampoco hay responsabilidad en eso. No hay responsabilidad asignada al expresidente García. Por lo tanto... Pero se habla de una responsabilidad política, ¿no? Sí, en general, pero no hay una responsabilidad penal. Entonces, pero ¿por qué va a haber responsabilidad penal? Podrían haberla encontrado. Pero si el presidente de la República, el primer deber del presidente de la República es defender el Estado de Derecho, dígame, vamos a suponer, usted, en el año 85, o en el 80, ubíquese, a ver. Uy, imagínese, doctor. ¿Qué medidas hubiera tomado? ¿A quién le hubiera acudido? A la Policía Municipal para defender esto. De ninguna manera. Había una Policía Nacional, había una Fuerza Armada.
La Policía Nacional tenía problemas logísticos, se peleaban entre ellos en las calles, recuerda. Esto se unificó, fue un paso importante. Nadie ha criticado esa parte del trabajo del gobierno aprista. Claro. Lo que están criticando justamente es que empezaron con mucho entusiasmo, con una serie de ideas y propuestas, pero que a partir de la masacre de los penales simplemente entregaron a los militares. Tampoco eso de entregaron tampoco no es tan exacto. Eso es lo que dice el informe. Bueno, eso dice el informe, pues, pero no es tan exacto. Abandonaron, abdicaron, estaban en otra cosa. Los programas sociales para la zona altoandina continuaron el año 86, pero no 87, fueron efectivos. 88. Usted sabe que no fueron efectivos. Que no? Perdóneme. Porque este no era un tema, no era solo un tema de ser desarrollo social. Se lo puedo probar. Si usted entra bien a la parte presidente va a encontrar, ahorita no recuerdo la página, pero si no se debería porque lo encuentre, pero dice que gracias a las políticas sociales y de apoyo económico en las zonas del Ande, bajó en ese tiempo la incidencia de Sendero Luminoso. Callara, señor del Castillo. El primer día, Mauricio Mulder dice, eso es falso, jamás existió, no hay masacre. Aquí, en el capítulo ya de casos especiales, hay una explicación muy clara de cómo fue el operativo persecución, cómo se asesinó a la gente en la iglesia de Callara, que estaban celebrando a la Virgen de Fátima, cómo se ocultó, cómo posteriormente se asesinó a testigos del caso. En fin, que se ocultó. ¿Ahí no hay algo que reconocer? Sí, me parece que sí. Yo creo que es un tema que hay que investigarlo con muchísima seriedad. Creo que ahí hubo, a mi juicio, ¿no? Yo creo que hubo un exceso. Y no pretendo justificarlo, pero quisiéramos, para que la opinión pública conozca un poco cómo fue. Una patrulla militar en las cercanías a este pueblo de Callara es emboscada y son matados 14 militares. Y heridos gravemente ¿No 15, de acuerdo al informe. Y de inmediato organizan otra patrulla, reacciona y se va y se mete al pueblo donde se habían confundido los terrucos, ¿no? Y estos matan a los terrucos y a otros. Según el testimonio de los otros, no habían terrucos. Bueno, pero en fin. Pero hay esta confusión bajo el impulso de una emoción violenta, ¿me entiendes? Pero que dura varios días, Yo creo que hay que entender, dura varios días. Creo que hay que entender la psicología de guerra que puede tener una patrulla que ha sido asesinada y que los sobrevivientes o sus compañeros de armas van y toman una reacción. No eran sus sobrevivientes, era un operativo de 200 efectivos. Ok, pero en represalia por esto. Por cierto, que no era represalia. Ok, pero yo no lo justifico, pero solamente le digo... existió y el gobierno dijo que no había existido. El ministro del Interior dijo que jamás había existido. Que le investiguen. Yo no vengo acá a justificar crímenes de nadie ni violaciones de nadie. Me parece perfecto que lo investiguen. No estamos en contra. Muy bien. Señor congresista, hay una pregunta importante para el día de hoy que no tiene nada que ver con la Comisión de la Verdad. Yo podría seguir hablando de este informe con usted, que me ha costado, la verdad, bastante tiempo leer. Es que la verdad es que es bien largo. Es bien largo. Se necesita toda una comisión para leer. Sí,